El buen pastor da la vida por las ovejas. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El que trabaja solamente por la paga y no es un pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo. Abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi padre me conoce, yo conozco a mi padre. Así también yo conozco a mis ovejas y ellas a mí. Yo doy mi vida por ellas. Él es un buen maestro. Tengo otras ovejas que me pertenecen, que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y entonces oirán mi voz y serán un solo rebaño, con un solo pastor. El Padre me ama, porque yo estoy dando mi vida voluntariamente para tomarla de nuevo. A mí nadie me puede quitar la vida, sino que la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y también para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María, en el cenáculo del Evangelio. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad. Es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, día 5. Ahora, escúchame, hija querida. En cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, cómo la criatura con su querer humano toda es oscilante, es débil, inconstante, desordenada. Y esto porque Dios al crearla la había creado unida, como en naturaleza con su voluntad divina, de modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad, y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios inocente, y con hacer su voluntad, en cuántos males no se arrojó él y a todas las generaciones. Por eso tu mamá, presa de terror, y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad, y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que tantos mares me había dado de gracias y privilegios, tomé esta mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás,
aun por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad, pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Más bien, todos los otros sacrificios de toda la historia del mundo se pueden llamar sombras comparados al mío. Sacrificarse un día, ahora sí, y ahora no, es fácil. Pero sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer, por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad. Es el sacrificio de los sacrificios y el testimonio más grande que puede ofrecerse y el amor más puro, cribado por la misma voluntad divina que puede ofrecerse a nuestro Creador. Es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura, ni ella puede encontrar cómo puede sacrificarse más por su Creador. Juan 10, 2-3. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una, y las saca fuera. Si quieres recorrer los caminos del eterno querer, entra por la puerta de mi humanidad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 17, capítulo 34, párrafos 2 al 4. Hija mía, ¿quieres tú recorrer todos los actos de mi voluntad, salidos de ella para bien de todas las criaturas? Ven conmigo en mi humanidad. Lo suspiro, lo quiero, que tú lo hagas. Tú debes saber que mi humanidad recorrió todos los caminos del eterno querer, y en todos los actos que encontraba hechos para bien de todos mis hermanos, hacía el mío para corresponder a la divina voluntad por tantos actos suyos hechos para bien de todas las generaciones humanas. Era el acto más legítimo que me convenía hacer. Primero para honor de mi Padre Celestial, y conforme esto hacía, dejaba el depósito de estos actos míos en la misma voluntad divina, a fin de que estuvieran siempre en acto de dar a mi Padre Divino este legítimo honor que las criaturas no le dan, y violentar a la voluntad eterna a hacer la paz con la voluntad humana. La voluntad también en la criatura es el depósito de todos sus pensamientos, del bien y del mal que hace. Ella es depositaria de todo, nada se le escapa que no deposite en ella. Ahora, mi humanidad tenía dos voluntades, la humana y la divina, y todo lo que yo hacía lo depositaba en la divina, para poder encontrar no solo los actos hechos por la suprema voluntad y corresponderla, sino para poder hacer otros nuevos actos de voluntad divina, para poder formar en ella, de todo lo obrado por mi humanidad, una nueva creación, dejándola en depósito en ella, a fin de que me los mantuviera íntegros, siempre nuevos y bellos, sin crecer ni decrecer, porque no sujetos, por cuanto tomen de ellos,
a sufrir la más mínima disminución. Y así como en la creación del cielo, del sol, de las estrellas y de tantas otras cosas creadas por la divinidad para bien de toda la familia humana, fue dejado el depósito en nuestra suprema voluntad, a fin de que las conservara siempre en ese estado creado por nosotros, como de hecho las conserva. Así confié todo el obrar de mi humanidad en ella, a fin de que todo lo que hice estuviera siempre en acto de darse a las criaturas. Mi obrar es más que nuevo cielo, sol y estrellas, y así como el sol que está sobre vuestro horizonte no rehúsa dar luz a todos y darse a cada uno, y si el ojo humano no toma toda la inmensidad de su luz, es porque la circunferencia del ojo es pequeña. Es más, según la vista, es más aguda, más buena, más luz toma, pero el sol está en acto de quererse dar todo. Así la nueva creación de mis actos, hechos todos en esta voluntad y depositados en ella para redimir, para restaurar a la criatura, están en acto de darse a todos, y más que sol, estrellas y cielo, se extiendan sobre la cabeza de todos, a fin de que todos puedan tomar el gran bien que contienen. Pero entre el sol que resplandece en el cielo azul y el que contiene el cielo de mi humanidad, hay gran diferencia en aquel, por cuanto el ojo se fatiga en mirar para llenarse de luz. Su circunferencia no se ensancha, queda siempre la que es. En cambio, el ojo del alma, mientras más se esfuerza para mirar, para cooperar, para conocer, para amar todo lo que ha hecho mi humanidad, se ensancha más, recibe más luz, comprende más y toma más bienes, así que está en su poder ser más rica o pobre, más llena de luz, de calor, o más fría y en tinieblas. Entonces, si quieres recorrer los caminos del eterno querer, entra por la puerta de mi humanidad. Dentro encontrarás mi divinidad, y la divina voluntad te hará presente, como en acto, todo lo que ha hecho, hace y hará, tanto en la creación como en la redención y santificación. Y tendrás el contento de poder besar esos actos y poner en cada uno tu pequeño acto de amor, de adoración, de reconocimiento. Los encontrarás todos en acto de darse a ti, y tú los amarás, tomarás los dones de tu Padre Celestial. Don más grande no podía darte, esto es, los dones, los frutos, los efectos de su querer, pero los tomarás a medida que cooperes y hagas vivir tu voluntad perdida en la mía. Juan 10, 3-4. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.
El alma debe reconocerse en Jesús, no en sí misma. Y como yo quería decirle en mi pobre estado, Jesús imponiéndome silencio me ha dicho: hija mía, lo que quiero de ti es que no te reconozcas más en ti misma, sino que te reconozcas solamente en mí. Así que de ti no te recordarás más, ni tendrás más reconocimiento de ti, sino te recordarás de mí. Y desconociéndote a ti misma, adquirirás solo mi reconocimiento. Y a medida que te olvides y te destruyas a ti misma, así avanzarás en mi conocimiento y te reconocerás solamente en mí. Cuando hayas hecho esto, no más pensarás con tu mente, sino con la mía. No mirarás con tus ojos, no más hablarás con tu boca, ni palpitarás con tu corazón, ni obrarás con tus manos, ni caminarás con tus pies, sino todo con lo mío. Porque para reconocerse solamente en Dios, el alma tiene necesidad de ir a su origen y regresar a su principio, Dios. Esto es, de donde salió, y que se uniforme toda sí misma a su Creador, y que todo lo que retiene de sí misma y que no es conforme a su principio, lo debe deshacer y reducirse a la nada. Solo en este modo, desnuda, deshecha, puede regresar a su origen y reconocerse solo en Dios y obrar según el fin para el cual ha sido creada. He aquí, entonces, que para uniformarse toda en mí, el alma debe volverse indivisible conmigo. Juan 10, 4. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Estos corderitos que tú ves en mis brazos son los hijos de mi voluntad. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 14, capítulo 71, párrafos 1 y 2. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se ha hecho ver y tenía entre sus brazos a muchos pequeños corderitos, uno apoyado sobre su pecho, otro en los hombros, otro estrechado a su cuello, uno a la derecha y uno a la izquierda de sus brazos. Algunos sacaban su cabecita de dentro de su corazón, pero los pies de todos estos corderitos estaban todos en el corazón de nuestro Señor. Y el alimento que les daba era su aliento. Estaban todos con su boca dirigida hacia la boca de mi dulce Jesús para recibir su aliento para alimentarse. Era bello ver cómo Jesús tomaba sumo deleite, todo atento a nutrirlos y a hacerse feliz junto con ellos. Parecía tantos partos salidos de su corazón santísimo. Entonces, dirigiéndose a mí, me ha dicho: hija mía, estos corderitos que tú ves en mis brazos son los hijos de mi voluntad, parto legítimo de mi querer supremo. Saldrán de dentro de mi corazón, pero sus pies quedarán en el centro de mi corazón para hacer que nada tomen de la tierra. De nada se ocupen, sino de solo de mí. Míralos cómo son bellos, cómo crecen limpios, nutridos,
alimentados solo con mi aliento. Serán la gloria, la corona de mi creación. Juan 10, 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá, y encontrará pasto. Si el hombre no conocía el camino, la puerta, las estancias de mi humanidad, ¿cómo podía entrar dentro y copiar lo que yo hacía? Debía primero formar los santos que debían semejarme y copiarme en modo más perfecto, por cuanto a ellos les es posible a mi humanidad. Los segundos pasarán más allá, copiando lo que hacía el alma de mi humanidad en la divina voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 14, capítulo 65, párrafo 4. Escucha, hija mía, mi sabiduría tiene medios y caminos que el hombre ignora y está obligado a inclinar la frente y a adorarla en mudo silencio. Y no le toca a él dictarme leyes, decirme a quién debo escoger y el tiempo oportuno que mi bondad dispone. Además debía primero formar los santos que debían semejarme y copiar en modo más perfecto, por cuanto a ellos les es posible, a mi humanidad. Y esto lo he hecho ya. Ahora, mi bondad quiere pasar más allá y quiere llegar a excesos más grandes de amor, y por eso quiero que entren en mi humanidad y copien lo que hacía el alma de mi humanidad en la divina voluntad. Si los primeros han cooperado a la redención de salvar a las almas, de enseñar la ley, de desterrar la culpa, limitándose en los siglos en los que han vivido, los segundos pasarán más allá, copiando lo que hacía el alma de mi humanidad, en la divina voluntad abrazarán todos los siglos, todas las criaturas, y elevándose sobre todas, pondrán en vigor los derechos de la creación que me corresponden, y que toca a las criaturas dármelos, llevando todas las cosas a su primer origen de la creación y a la finalidad para la cual la creación fue hecha. Todo está ordenado en mí. Si la creación la hice salir ordenada, debe volverme ordenada como salió de mis manos. Ya el primer plano de los actos humanos cambiados en divinos en mi querer fue hecho por mí. Y lo dejé como suspendido, y la criatura nada supo, excepto mi amada e indivisible mamá, y era necesario así, pues si el hombre no conocía el camino, la puerta, las estancias de mi humanidad, ¿cómo podía entrar dentro y copiar lo que yo hacía? Ahora el tiempo ha llegado de que la criatura entre en este plano y haga también el suyo en el mío. ¡Qué maravilla que te haya llamado a ti por primera! Además, es tan cierto que te he llamado a ti por primera que a ninguna otra alma, por cuan querida por mí, le he manifestado el modo de vivir en mi querer, los efectos de él, las maravillas, los bienes que recibe la criatura obrante en mi querer supremo, que busca en cuantas vidas de santos quieras, o en libros de doctrina, y en ninguno encontrarás los prodigios de mi querer obrante en la criatura. Y la criatura obrante
en el mío. A lo más encontrarás la resignación, la unión de los quereres, pero el querer divino obrante en la criatura y ella en el mío, en ninguno lo encontrarás. Esto significa que no había llegado el tiempo en que mi bondad debía llamar a la criatura a vivir en este estado sublime. Aún el mismo modo como te hago rezar no se encuentra en ningún otro. Por eso, sea atenta. Mi justicia lo exige, mi amor delira. Por eso, mi sabiduría dispone todo para obtener el intento. Son los derechos, la gloria de la creación, lo que queremos de ti. Juan 10:10. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Como quien no hace la divina voluntad es el ladrón de la creación. Hija mía, en la creación una fue la voluntad que salió en campo, y al crear todas las cosas y con derecho solo a ésta, le correspondía el dominio, el régimen y el derecho de su misma vida en cada cosa, y ser por ella creados. Ahora, el hombre con sustraerse de nuestra voluntad no fue más una la voluntad que reinaba sobre la tierra, sino dos. Y como la humana era inferior a la divina, se vació de todos los bienes de este fiat supremo y haciéndola suya, quitó el puesto a la voluntad divina. Y esto fue el más grande de los dolores, mucho más que esta voluntad humana había salido y había sido creada por la voluntad divina para que todo fuese propiedad suya, dominio suyo. Ahora, el hombre, con sustraerse de la nuestra, se hizo reo por robar los derechos divinos, y haciendo su voluntad, nada más le pertenecía de las cosas creadas por este fiat. Así que debía encontrar un lugar donde no se extendiera nuestra obra creadora, pero esto le era imposible. Este lugar no existe. Y mientras no estaba con nuestra voluntad, tomaba de sus cosas para vivir. Se servía del sol, del agua, de los frutos de la tierra, de todo. Y estos eran robos que nos hacía. Así que el hombre, con no hacer nuestra voluntad, se volvió el ladronzuelo de todos nuestros bienes. Cómo fue doloroso el ver que la creación debía servir a tantos desertores, a tantos que no pertenecían al reino del fiat divino. Y por cuántas criaturas debían venir a la luz y no debían vivir en nuestro reino y hacerse dominar por nuestra voluntad. Tantos puestos perdía sobre la tierra. Sucedió como en una familia, que en vez de que mande y domine el padre, mandan y dominan todos los hijos, los cuales ni siquiera están de acuerdo entre ellos. ¿Quién manda una cosa y quién otra? ¿Cuál es el dolor de este pobre padre al verse quitado el dominio por los hijos y ver la confusión y el desorden de esta familia? Mucho más doloroso
Fue para mí fiat supremo que la obra de sus mismas manos creadoras le quitaba el dominio y haciendo su voluntad se puso en contra de la mía, quitándole el derecho de reinar. Hija mía, el no hacer mi voluntad es el mal que encierra a todos los males. Es el desplome de todos los bienes. Es destrucción de la felicidad, del orden, de la paz. Es la gran pérdida de mi reino divino. Juan 10, 14 y 16. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. También tengo otras ovejas, que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Padre Santo, te ruego por mis hijos y por todos aquellos que me has dado. Lo he sentido moverse sensiblemente en mi interior y con voz clara sus palabras sonaban en mi oído y decían con ternura indecible: Padre Santo, te ruego por mis hijos y por todos aquellos que me has dado y que yo reconozco que son míos. Yo los estrecho en mis brazos a fin de que queden defendidos y al seguro de la tempestad que están armando contra mi iglesia. Después ha agregado: Hija mía, cuántas traiciones habrá, cuántas máscaras se caerán. Yo no podía soportar más su hipocresía. Mi justicia estaba llena de tantos fingimientos y por eso no han podido tener más la máscara que los cubrían. Por eso ruega junto conmigo, a fin de que se salven a aquellos que deben servir a mi gloria y confundidos los que quieren golpear a mi iglesia. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas, que no son de este redil, también a esas las tengo que conducir, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Mi lenguaje sobre el fiat. Mi lenguaje que he tenido al manifestar las verdades sobre mi divina voluntad, que deben servir para los hijos del reino de ella, mi lenguaje sobre el fiat ha sido como el de un padre en medio a sus queridos y amantes hijos, todos sanos y que, poseyendo cada uno mi misma vida en ellos, en virtud de mi querer, serán capaces de entender mis lecciones más altas. Y por eso he pasado más adelante poniéndoles enfrente las bellas semejanzas del sol, de los cuerpos celestes, del cielo, del mismo modo de obrar divino que se extienda hasta el infinito. Porque teniendo en ellos a mi fiat divino, tendrán en ellos a aquel que ha creado el cielo, los astros, el sol, y les dará virtud de hacer copiar en ellos todo lo que ha creado y sus mismos modos que tiene en su obrar divino. Estos serán los copiadores de su Creador. Y por eso yo he sido tan magnánimo al manifestar las verdades acerca de mi fiat.
lo que no hice en la redención, porque eran parábolas que contenían modos humanos y finitos, por lo tanto no tenían tanta materia para poderme extender tanto. En cambio, las semejanzas que respectan a mi voluntad son de modos divinos y por lo tanto hay tanta materia para decir que se vuelven inagotables. ¿Quién puede decir la vastedad de la luz del sol y la intensidad de su calor? Nadie. ¿Quién puede dar un término al cielo y a las múltiples obras mías divinas? Oh, si tú supieras cuánta sabiduría, amor, gracia, luz he puesto al manifestar mis verdades sobre mi fiat divino, tú quedarías ahogada de alegría, tanto que no podrías seguir viviendo y amarías que el trabajo de tu Jesús fuese conocido, para hacer que un trabajo tan exuberante que cuesta un precio incalculable tenga su gloria y comunique sus benéficos efectos a las demás criaturas. Juan 10, 18. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla, y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Cada vez que la criatura entra en mi voluntad para hacer sus actos, tantas veces le doy mi vida divina. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 36, capítulo 23, párrafo segundo. ¿Cómo no debo darme todo yo mismo en su poder y darle lo que quiere? Mi pequeña hija de mi querer, tú buscas tu refugio en mí, y yo busco mi refugio en ti para gozarme a mi criatura y reposarme en ella, a fin de que su amor me tenga defendido de todas las ofensas de las criaturas. Debes saber que cada vez que la criatura entra en mi voluntad para hacer sus actos, tantas veces le doy mi vida divina, y ella tantas veces me da su vida humana. Así que ella queda dotada de tantas vidas divinas por cuantos actos ha hecho en mi voluntad. Y yo quedo honrado, glorificado, circundado por tantas vidas humanas, porque un acto en mi voluntad debe ser completo. Yo me doy todo, no me reservo nada de mi ser supremo, y ella me da todo de su ser humano. Entonces, ¿cuál no será el bien que recibe la criatura con poseer tantas vidas divinas mías? Y conforme va repitiendo sus actos, tantas vidas mías se agregan, y le doy virtud de bilocar su vida para poder decir: por cuantas vidas mías le he dado, tantas me ha dado. Puedo decir que solamente entonces encuentro todo mi contento, cuando a cada instante veo darme la vida de ella para poder dar la mía. Ver que la criatura me da su voluntad humana es mi más grande triunfo, y llevado por el amor canto mi victoria, victoria que me cuesta mi vida y la espera de cerca de 6,000 años, en los cuales he suspirado con tantas ansias y suspiros amargos y ardientes el retorno de la voluntad humana en la mía. Por eso, habiéndolo obtenido, siento la necesidad de reposarme y cantar victoria. Así que no hay alegría más bella que la criatura pueda darme que vivir en mi voluntad, ni puede haber dolor mayor que pueda darme que sustraerse de ella.
porque entonces me siento ofendido en todas las cosas creadas, porque donde quiera y por todas partes se encuentra mi querer. Y yo siento que me llega la ofensa en el sol, en el viento, en el cielo y hasta dentro de mi seno. Qué dolor el ver el gran don de la voluntad humana que di a la criatura, que debía servir para intercambio de amor y de vida entre yo y ella, convertido en arma asesina para ofenderme. Ahora, quien viene a vivir en mi voluntad es la medicina, el bálsamo, el opio que me hace desaparecer este dolor tan duro. ¿Cómo no debo darme todo yo mismo en su poder y darle lo que quiere? Juan 10, 12. Ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Continuemos junto a Jesús. Reparemos en María a Jesús. Por pequeñas pruebas o por incidentes de la vida, ya no se preocupan de mí. Por las acciones tímidas y cobardes. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Una parte de la hora 9. Jesús mío, te encuentras solo. Tus purísimos ojos buscan a tu alrededor para ver si al menos te está siguiendo alguno de aquellos a quienes hiciste tanto bien, para demostrarte su amor y para defenderte. Y cuando descubres que ni uno solo te ha sido fiel, sientes que se te rompe el corazón y te pones a llorar amargamente, pues el dolor que te causa el abandono de tus más fieles amigos es mucho mayor del que tus mismos enemigos te procuran. No llores, oh Jesús mío, o más bien, haz que yo llore contigo. Pero parece que mi amable Jesús me dice: ah, hijo mío, lloremos juntos la suerte de tantas almas consagradas a mí, que por pequeñas pruebas o por incidentes de la vida ya no se preocupan de mí y me dejan solo, por tantas otras almas tímidas y cobardes, que por falta de valor y de confianza me abandonan. Por tantos sacerdotes que al no sentir su propio gusto en las cosas santas, en la administración de los sacramentos, no se ocupan de mí. Por otros que predican, que celebran o que confiesan por sus propios intereses y su propia gloria, y que mientras parece que están cerca de mí, siempre me dejan solo. Ah, hijo mío, qué duro es para mí este abandono. No solamente me lloran los ojos, sino que me sangra el corazón. Ah, te suplico que repares mi amargo dolor, prometiéndome que nunca me vas a dejar solo. Síguenos en las siguientes plataformas como Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. En Facebook y WhatsApp encuentras el texto del Evangelio completo para leerlo. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spreaker, encuentras el audio para escucharlo. Abajo, en la descripción de este video, encuentras los links.